Si te preguntas, ¿por qué todo se fabrica en China? La respuesta corta no es la mano de obra barata. Es porque China construyó el único ecosistema industrial del planeta donde puedes diseñar un producto por la mañana y tener 1 millón de unidades empaquetadas por la noche. Es velocidad y control absoluto, no salarios bajos. Durante décadas nos han vendido el mito de que Occidente externalizó su producción para ahorrar unos pocos dólares. Pero hoy, cuando analizamos realmente por qué todo se fabrica en China, descubrimos una realidad mucho más incómoda. Las mayores multinacionales del mundo, desde Apple hasta Tesla, están atrapadas en una red logística que ya es imposible de replicar en ningún otro rincón del planeta. Pekín no creó fábricas, creó un engranaje invisible, perfecto y brutalmente eficiente para monopolizar el comercio global. Un sistema que ha dejado a Estados Unidos y a Europa completamente indefensos y dependientes. Hoy desarmamos la maquinaria para entender el plan secreto detrás de la fábrica del mundo. ¿Y por qué Occidente ya no puede detenerlo? Para entender este sistema, debemos viajar a un lugar específico: el delta del Río de las Perlas, en el sur de China. Aquí se encuentra Shenzhen, una ciudad que pasó de ser un pueblo de pescadores a la capital tecnológica del mundo en solo 40 años. ¿Su secreto? Una estrategia llamada clúster industrial. En Occidente, si una empresa quiere fabricar un dispositivo electrónico, tiene un grave problema. Diseña el chip en California, compra las pantallas en Corea, pide los tornillos a Taiwán, y el embalaje se hace en México. Toda esa cadena de suministro dispersa por el planeta genera retrasos, costes de envío y errores de comunicación masivos. China solucionó esto de forma radical. En Shenzhen aplicaron la integración vertical extrema. Diseñaron ciudades enteras donde absolutamente todo lo necesario para fabricar cualquier objeto está a menos de 1 hora en coche. Hagamos una prueba. Imagina que quieres producir un nuevo modelo de auriculares inalámbricos. En Shenzhen, la fábrica que imprime la placa de circuitos está en la acera de enfrente. El proveedor que moldea el plástico está a 2 calles. El laboratorio que prueba las baterías está a la vuelta de la esquina. Y la empresa que imprime las cajas de cartón comparte el mismo código postal. No necesitas barcos, no necesitas aviones. Todo se mueve en camiones ligeros o motocicletas de reparto local. Esto otorga a China su verdadero superpoder: la velocidad de iteración. Si un ingeniero de Apple detecta un fallo en un prototipo de iPhone en Shenzhen, puede bajar a la planta baja, hablar con el proveedor, cambiar el diseño del molde y tener 10.000 piezas nuevas corregidas esa misma tarde. En Estados Unidos o Europa, ese mismo cambio tardaría 3 semanas solo en trámites aduaneros y transporte. Occidente compite en costes. China compite en tiempo. Y en los mercados modernos, el tiempo destruye al dinero. El sistema oculto no es que fabriquen más barato, es que devoran a la competencia porque se adaptan antes que nadie. Tener las mejores fábricas del mundo no sirve de nada si no puedes sacar tus productos de ellas. Y aquí es donde entra la segunda fase del plan de Pekín, la infraestructura titánica. Para que os hagáis una idea del control absoluto de China, analicemos los datos. De los 10 puertos marítimos más grandes y activos de todo el planeta Tierra, 7 están en China. 7. El puerto de Shanghái, por sí solo, mueve más de 47 millones de contenedores al año. Eso es más que todos los puertos de Estados Unidos combinados. No es una ventaja competitiva, es un monopolio absoluto de las rutas de salida comerciales. Pero el verdadero secreto de estos puertos no es su tamaño, es su tecnología. Si visitas la terminal de Yangshan en Shanghái, te encontrarás con una escena de ciencia ficción. Es un puerto fantasma. Allí no verás a operarios humanos conduciendo camiones ni manejando grúas en cabinas a 50 metros de altura. Todo el puerto está completamente automatizado y controlado por inteligencia artificial. Grúas robóticas guiadas por láser descargan los buques comerciales más grandes del mundo con una precisión milimétrica. Camiones autónomos, sin conductor, se mueven de forma coordinada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras un puerto occidental puede colapsar por huelgas o errores de gestión, el engranaje chino nunca duerme, nunca se detiene. El gobierno chino invirtió billones de dólares en subsidiar esta red de transporte terrestre y marítimo. ¿El resultado? Una paradoja económica brutal. A una empresa tecnológica de Berlín le resulta más barato y rápido
traer un contenedor lleno de componentes electrónicos desde un puerto a 12.000 kilómetros de distancia en China, que pedir esos mismos materiales en camión desde el sur de Italia. China logró acortar las distancias del planeta a base de hormigón, acero y automatización. Diseñaron una autopista marítima perfecta que conecta sus clústeres industriales directamente con los supermercados de Occidente. Convirtieron el transporte global en un trámite tan barato que fabricar fuera de sus fronteras se volvió simplemente un suicidio financiero. Al ver este nivel de control, los gobiernos occidentales entraron en pánico. Washington y Bruselas comenzaron a presionar a sus corporaciones con una orden clara: salid de China. Es lo que hoy se conoce como nearshoring o friendshoring, una estrategia para mudar las cadenas de producción a países supuestamente aliados o más cercanos, como Vietnam, la India o México. Los titulares de prensa se llenaron de optimismo. Apple anunció que fabricaría parte de sus iPhones en suelo indio. Grandes marcas de ropa se trasladaron en masa a Hanoi. Parecía el fin de la fábrica del mundo. Pero todo fue una gigantesca ilusión óptica. Cuando las multinacionales intentaron replicar el milagro chino en otros países, chocaron de frente contra una realidad demoledora. Vietnam, a pesar de su entusiasmo, no tiene el tamaño ni la población para absorber la gigantesca demanda global. La India, por su parte, sufre de graves problemas estructurales. Sus fábricas sufren apagones constantes por una red eléctrica inestable, y sus carreteras e infraestructuras logísticas ralentizan el transporte de mercancías de forma desesperante. Pero el obstáculo más insalvable es la falta de ingenieros y mano de obra hiperespecializada. Mientras que China gradúa a millones de técnicos industriales cualificados cada año, listos para automatizar procesos, sus competidores directos aún dependen de métodos demasiado manuales y lentos. Y aquí se esconde la trampa definitiva de este sistema oculto. Muchos de los productos que hoy compramos con la etiqueta hecho en Vietnam o hecho en México, en realidad siguen siendo chinos. Es lo que los economistas llaman triangulación comercial. Vietnam o México no fabrican el producto desde cero. Simplemente han sustituido a China en la última fase de la cadena, el ensamblaje final. ¿Y de dónde vienen las pantallas, los microchips, los moldes de plástico y los tornillos especializados? Exacto. Siguen llegando en barcos desde los puertos chinos de Shenzhen y Shanghái. Occidente creía haber escapado de las garras de Pekín, pero solo ha camuflado su dependencia. China sigue cobrando por cada pieza que se mueve en el planeta. Existe un pilar más en este sistema que Occidente simplemente no puede igualar, y no tiene que ver con barcos ni con tornillos. Tiene que ver con una capacidad de movilización humana que roza la ciencia ficción. En China, las fábricas no son edificios aislados, son auténticas ciudades amuralladas. Complejos como la famosa Ciudad del iPhone, en Zhengzhou, albergan a más de 350.000 trabajadores en su momento álgido. Dentro de estos recintos hay dormitorios, hospitales, restaurantes y redes de transporte internas. Esta concentración masiva le da al sistema una flexibilidad inmediata y brutal que ninguna empresa europea o estadounidense puede siquiera soñar. Hay una historia real que define perfectamente este poder. Pocas semanas antes del lanzamiento del primer iPhone, Steve Jobs decidió cambiar radicalmente la pantalla del teléfono. El plástico original se rayaba demasiado rápido y exigió que fuera de cristal. Los nuevos paneles de vidrio llegaron a la planta de ensamblaje en China a las 12 de la noche. En ese mismo instante, los encargados de la fábrica despertaron a miles de trabajadores que dormían en los pabellones del complejo. Les dieron una taza de té, una galleta, y en menos de media hora ya estaban instalando las nuevas pantallas en las líneas de producción. En apenas unos días, esa sola planta fabricaba más de 10.000 iPhones cada 24 horas. Lograr esa velocidad de reacción en cualquier país occidental es legal, logística y culturalmente imposible. Mientras que en Occidente los derechos laborales, los turnos estrictos y los sindicatos protegen al trabajador, lo cual es excelente para la calidad de vida, para la fría eficiencia de una multinacional tecnológica, esto representa un cuello de botella. China ofrece a las grandes marcas un ejército industrial disciplinado, altamente cualificado y disponible las 24 horas del día para reaccionar ante cualquier cambio del mercado. Occidente no solo perdió la batalla de la infraestructura y de los minerales estratégicos, perdió la batalla de la flexibilidad. Las corporaciones se volvieron adictas a un ritmo de trabajo
que solo el sistema de Pekín puede sostener. Y esa adicción es la que mantiene los productos en nuestras manos. Llegados a este punto, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es cómo China logró dominar el presente, sino qué planea hacer con el futuro. Durante décadas, Occidente se consolaba pensando que China solo copiaba tecnología y que el verdadero cerebro del diseño seguía estando en Silicon Valley, Múnich o Tokio. Pero esa complacencia ha sido el error estratégico más grande del siglo XXI. La fábrica del mundo ha mutado. Pekín ha puesto en marcha un plan maestro para dejar de ser el ensamblador barato de marcas extranjeras y convertirse en el creador absoluto de la tecnología del mañana. Hoy, el gigante asiático ya no compite por fabricar tus zapatillas de plástico. Lidera de forma aplastante la producción mundial de paneles solares, aerogeneradores, satélites de comunicación y la industria automotriz del futuro, los vehículos eléctricos. Compañías como BYD ya superan en volumen de producción y tecnología de baterías a gigantes históricos de Occidente. China ya no solo fabrica los componentes, ahora escribe las reglas del juego tecnológico global. Para blindar este nuevo imperio tecnológico, Pekín diseñó la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida popularmente como la Nueva Ruta de la Seda, una megared de inversiones multimillonarias con la que China ha comprado o financiado puertos, líneas de ferrocarril, redes de telecomunicaciones y autopistas en más de 140 países de África, Asia, Europa y América Latina. El objetivo es brillante y aterrador: controlar cada milímetro de las rutas por las que viajan las mercancías del planeta. Si Occidente intenta cerrar una puerta comercial, China ya ha construido 3 rutas alternativas que escapan a su control. Ya no se trata de una simple dependencia comercial. Hablamos de una infraestructura geopolítica que ha tejido una telaraña invisible alrededor del globo. Una trampa perfecta de la que es matemáticamente imposible escapar sin colapsar por completo la economía de cualquier país desarrollado. La cruda realidad es que Occidente se encuentra atrapado en una jaula que él mismo ayudó a construir. Las corporaciones multinacionales priorizaron los beneficios trimestrales y el abaratamiento de costes a corto plazo, y a cambio entregaron las llaves de su soberanía industrial a una potencia extranjera. Hoy, revertir esta situación y traer la producción de vuelta a casa requeriría una inversión de billones de dólares, y lo más difícil de todo, décadas de paciencia que las democracias occidentales, marcadas por ciclos electorales cortos, no se pueden permitir. El sistema oculto ha funcionado a la perfección. China se convirtió en la fábrica del mundo no por un accidente del libre mercado, sino mediante una estrategia de ajedrez geopolítico calculada al milímetro. Desconectarse de China hoy no significaría simplemente pagar más por un teléfono móvil, significaría apagar los motores que mueven el planeta entero. La maquinaria está en marcha, las dependencias son absolutas, y nos guste o no, las llaves del futuro económico global ya están firmemente sujetas en Pekín. La fábrica del mundo ha completado su obra. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Occidente logrará recuperar su independencia industrial en la próxima década? ¿O es ya demasiado tarde para detener el monopolio de Pekín? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo los engranajes invisibles que controlan la geopolítica, el dinero y los poderes en la sombra, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.